Un nuevo escenario político quedó a la luz con los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales que dejaron como ganador al Partido Republicano y en una difícil posición a los partidos oficialistas. Históricas colectividades que tuvieron un importante rol en la política nacional en los últimos años no sacaron ni un solo candidato, ni un solo consejero en este caso. Para profundizar y analizar el tema, nos acompaña el socio fundador de la consultora Criteria, Cristian Valdivieso. Cristian, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Hay varios análisis y esto da para muchísima conversación, digamos, pero ¿cuáles son para ti las claves más relevantes, lo que de alguna manera va a marcar el escenario político tras estas elecciones del día domingo? Hay varios temas, pero lo grueso uno puede decir que pasó un tsunami republicano, que hay que tratar de entenderlo y explicarlo. Un tsunami republicano, digamos que se preveía la dirección del viento, pero no la magnitud que tuvo este tsunami. Claro. Y por otro lado, para seguir la metáfora, un diluvio sobre el centro, sobre la centro derecha y también particularmente sobre la centro izquierda. Entonces lo que tenemos después de esto es un tsunami republicano y una buena o razonable votación del mundo de la izquierda del gobierno. Es decir, se ha polarizado políticamente el país después de la elección del día domingo. Y el segundo tema es, creo yo, en términos de importancia, es la posición muy compleja en la que queda el gobierno, un gobierno que empujó un segundo proceso constituyente, lo empujó pensando que el ánimo y el diagnóstico de la sociedad que estábamos viviendo tenía todavía mucho de post-estallido social y mucho de necesidad de una nueva constitución. Yo creo que eso fue un error de diagnóstico del gobierno que empujó un proceso que finalmente va a ser no solo complejo para su coalición, en general por la posición en la que quedó en algo que era bastante esperable, sino que también va a ser complejo respecto al resultado final del proceso mismo, porque la composición que tiene hoy día el Consejo Constitucional va a ser que evidentemente la propuesta de texto sea una propuesta que tenga un tinte claramente marcado de la derecha, y vamos a ver qué pasa con el mundo de la izquierda, si se quiere plegar a ello o va a empezar a criticarlo y de alguna manera a empezar a salirse del proceso y a desmarcarse. Sí, déjame quedarme un segundo y hacer un poco de historia, pero bastante reciente, ¿no? Porque si vemos lo que fue y hacemos una comparación, son elecciones distintas pero del mismo fin, digamos. Del primer plebiscito para comenzar un proceso constitucional, luego de la composición de la Convención Constitucional, luego también las presidenciales más bien, el triunfo del presidente Gabriel Boric. Y llegamos a esta elección donde la mayoría a nivel nacional lo obtiene el Partido Republicano y de hecho los 2/3 del Consejo Constitucional lo obtiene la derecha. En muy poco tiempo esto cambió radicalmente. O sea, también hay que notar eso. En muy pocos meses o años finalmente hay un cambio en la visión. Claro, con voto voluntario en algún minuto, con voto obligatorio, pero finalmente el rebaraje político es bastante intenso para un margen tan corto de tiempo, ¿no? Sí, es grande, es impresionante, y por lo tanto hay que buscar explicaciones más allá de las buenas campañas que hayan hecho en su momento la campaña que hizo el presidente Boric, que fue muy exitosa, y de la campaña que hizo Republicanos ahora, que también fue muy buena. Claro. Pero si nos remontamos un poco más atrás, podemos ir incluso al primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde la presidenta salió con una aprobación histórica, cerca del 80%, y así todo el país le dio el gobierno o la sucesión a Sebastián Piñera. Toda la razón. Después de Sebastián Piñera, que tuvo un exitoso proceso de reconstrucción del país post-terremoto, el país le dio de nuevo el gobierno a Michelle Bachelet. ¿Cuál es la explicación de eso? Después de Michelle Bachelet le volvió a dar el gobierno a Sebastián Piñera, y después de Sebastián Piñera llegamos al presidente Boric. Lo que hemos vivido en el último tiempo, en gran medida también se explica por una sociedad que está cansada y muy desconfiada de la política institucional y de los partidos tradicionales, y en ese marco ha ido de alguna manera valorando, votando y apostando por los emergentes, aquellas coaliciones que son nuevas o que desafían a los incumbentes de alguna manera. Eso le permitió al Frente Amplio ganar la elección con una alta votación en segunda vuelta, porque la sociedad lo que quería era que vinieran a gobernar otros y no los mismos de siempre. De Claro. hecho, la segunda vuelta finalmente fue entre
el presidente Boric y José Antonio Kast, líderes de dos coaliciones que no habían gobernado. Y lo que tenemos ahora, nuevamente, es que Republicanos, insisto, con una muy buena campaña, logra hacerse del Consejo Constituyente también en alguna medida importante por ser un desafiante respecto de los que han gobernado o los que están gobernando. Es decir, la sociedad vota por aquellos que quieren que terminen votando, pero con B larga, a los incumbentes o a los Claro. que están gobernando, etcétera. Interesante ese punto porque también hace una gran diferencia con respecto, y me voy muchísimo más atrás, a los tiempos de los gobiernos de la concertación, luego el cambio, digamos, de color político en la moneda, pero hay también este efecto de la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en los partidos políticos, que por ejemplo también se ve reflejada en la buena acogida que tuvo el Partido de la Gente en su minuto, que no se ve en esta elección al no tener ningún consejero, y también en la Convención Constitucional con, en su minuto, la lista del pueblo, digamos, y que luego, ¿para qué decir? O sea, esto es bastante errático, pero finalmente es como los sectores políticos o sectores partidistas o políticos no partidistas van capitalizando el sentir del minuto, ¿no? Que es muy clave, digamos, en un proceso electoral. Exacto, van capitalizando fundamentalmente el descontento. Eso. El descontento y la ilusión en procesos que son de ilusión y desilusión muy rápidas, ¿ah? Y la ilusión con que los nuevos, con que los distintos van a hacer las cosas de una manera mejor a la que lo han hecho los partidos o los que han tenido el poder antes. De hecho, como bien dices tú, Nicolás, la lista del pueblo fue eso, la expectativa que los independientes hicieran lo que los militantes en su día no habían hecho en su momento. Después la expectativa fue que los expertos hicieran lo que la gente, los legos, los sin competencia o sin capacidades hicieran. Pero ahí, bueno, ahí entramos en otro tema. La gente quería que hubiera expertos, pero quería elegirlos, y ahí tenemos alguna dificultad respecto a lo que viene, porque la ciudadanía estaba siendo muy crítica respecto de expertos nombrados por el Congreso. Pero ese es otro tema. Y en lo grueso respecto de las implicancias de la elección, bueno, hay dos tensiones hoy día. Una en la derecha, evidentemente, por qué va a pasar con el Chile Vamos, que fue arrasado por el Partido Republicano, y cómo el mundo de Chile Vamos empieza a tomar una distancia crítica con republicanos, o bien se empieza más bien a fusionar en una gran coalición con republicanos. Y en el mundo del gobierno, de la izquierda y la centroizquierda, ¿en qué posición queda el presidente respecto de estos dos mundos? El presidente apostó y venía apostando por darle más poder al socialismo democrático en un giro sistemático y sostenido del presidente hacia posiciones más centristas, si se quiere, pero la elección le dio más votos al mundo original del presidente, al alma original, es decir, a Prueba de Dignidad, Claro. al Frente Amplio y al Partido Partido Comunista. Comunista. Y eso es un escenario muy tenso, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista pueden decirle al presidente: oiga, presidente, pero ¿cuántos pares son tres moscas? Resulta que nosotros tenemos más votos, y ¿por qué usted le está dando tanto poder al otro grupo? Y eso tiene implicancias que creo son noticias en Sí. desarrollo, y que estamos viendo cómo se empieza a reconfigurar ello después de este tremendo terremoto que vivió el oficialismo tras las elecciones. Completamente, porque si uno empieza a desgranar, digamos, lo que son los resultados, el Partido Comunista tuvo muy buena votación, partidos de Frente Amplio también, no así el socialismo democrático, no así, bueno, la situación del PPD, que fue en una lista aparte y finalmente es una derrota importante, ¿para qué decir? Y esto va generando una tensión dentro de lo que se ha denominado tantas veces como las dos almas del oficialismo, y como tú dices, en una primera instancia de la administración Boric, que obviamente apuesta por los propios, por el Frente Amplio, pero luego va tornando hacia el socialismo democrático. De hecho, gran parte de lo que es el comité político es socialismo democrático. ¿Tú ves que aquí esto se podría intensificar, o más bien va a ser una tensión que ha sido la práctica del gobierno anteriormente? Es difícil que se resuelva esta tensión, porque de alguna manera también el presidente quedó en una posición muy compleja, y por lo tanto su liderazgo dentro de la coalición hoy día está, digamos, que más cuestionado o más debilitado. Mm. Hoy día son los partidos los que de alguna manera sienten tener un poder que disputar, si se quiere, y para el presidente es difícil sostener el giro que ha tenido en el contexto en el que estamos hablando de un Frente Amplio o una Prueba de Dignidad que volvió a fortalecerse después de la elección. Ahora, es posible que el gobierno tenga que buscar un nuevo relato, o sea, y es fundamental, porque el gobierno se quedó sin relato después del plebiscito de septiembre del año pasado. Empezó a buscar un nuevo relato en torno a ciertas reformas, la reforma previsional, la reforma tributaria,
empezó a buscar un nuevo relato en torno a la posibilidad de cambiar la Constitución y que el presidente firmara o timbrara una nueva Constitución, pero esas tres cosas después de la elección de ayer quedan absolutamente en entredicho y es posible que se diluyan por completo. Es decir, primero, la nueva Constitución que eventualmente firmaría el presidente no es un legado de la izquierda para su electorado, Claro, evidentemente claro. es al revés. Pasa a ser una suerte de paradoja porque termina siendo una constitución validada en democracia, pero escrita por la derecha. Y segundo, las reformas es posible que no lleguen a ningún puerto o que se empiecen a discutir o a cambiar tanto estas reformas para adaptarlas al nuevo escenario político que no sean del agrado de la izquierda. Y por lo tanto terminemos con un gobierno que no le quede otra que dedicarse, porque le queda mucho tiempo, a administrar. Ujú. Administrar, a generar concesiones, a apuntalar el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Paradójico Y esa porque también es lo que administración, criticaba la actual administración a la anterior administración, con una situación distinta, estallido exactamente. social, pero se hablaba justamente de un gobierno en su minuto que estaba preso de la contingencia y que finalmente más bien tenía que administrar la emergencia y dejar de lado lo que fue su agenda de gobierno inicial, digamos. No digo que esto vaya a pasar Exactamente. acá, pero tiene cierta similitud en ese sentido. O sea, efectivamente eso va a pasar y es Ya. lo más probable que pase, Nicolás, porque el gobierno no se va a comprometer particularmente con un proceso constituyente donde la derecha tiene poder de veto de Es todo e paradójico, incluso como puede tú dices. redefinir todo lo que haga la comisión experta hoy día por la capacidad que tiene y porque las reformas están cuestionadas. ¿Quién le va a prestar ropa al gobierno hoy día en el escenario en el que estamos para una reforma? Y si se la prestan, van a ser reformas a la medida de la derecha más que a la medida del gobierno. Entonces va a ser un gobierno de administración y tendrá que contentarse este gobierno con hacerlo. Y ahí es donde te decía que se va a instalar una suerte de paradoja, porque mientras apruebe dignidad, hoy día va a reclamar mantener la posición que originalmente tuvo, o más bien recuperarla respecto al socialismo democrático, en un gobierno de administración. Quienes están mejor preparados, me parece a mí, están en el socialismo democrático porque tienen más experiencia, más años de circo y la experiencia con el Estado, por lo tanto, Claro, bueno, claro. probablemente harían una mejor administración. Entonces ahí hay una suerte de paradoja y de tensión que vamos a ver cómo resuelve el presidente y vamos a ver si el presidente todavía mantiene el liderazgo sobre, no sobre solo sobre su gobierno, sino sobre las dos almas y cada una de ellas en particular. Sí, mira, y antes de pasar a analizar el otro frente, lo que pasa con la oposición, otro elemento que también es distinto a otras administraciones, a otros gobiernos. Generalmente siempre se ha hablado no generalmente, siempre, de los gobiernos de 4 años, los 2 años, bueno, primero instalación, luego ir con fuerza con el programa de gobierno que se planteó en la campaña, y ya el tercer y cuarto año estamos con las elecciones que obviamente enrarecen toda la situación. Ahora, vamos a tener dos elecciones antes. Y eso también va marcando la mirada del oficialismo y del gobierno, pensando en las municipales parlamentarias y eventualmente la presidencial también, ¿no? Sin duda, y por eso yo partimos conversando respecto de que en mi opinión el gobierno se equivocó en apurar un proceso constituyente porque era evidente que lo que le pasó el domingo iba a pasar. Entonces el gobierno tuvo un error de diagnóstico, pensó que la sociedad seguía buscando activa y masivamente una nueva constitución y no entendió que el escenario había cambiado profundamente. Era inevitable, y por lo tanto era de sentido común el asumir que una elección siempre tiene algo que ver con el gobierno y de alguna manera hay una suerte de plebiscito respecto al gobierno y la elección es en relación al gobierno. Aunque uno diga, bueno, son temas constitucionales que tienen que ver una cosa con la otra, siempre la tienen que ver. Era cosa de ver la experiencia que tuvo Sebastián Piñera en la elección de constituyentes del 21, donde la derecha en esa oportunidad fue arrasada, lo que le pasó al mismo gobierno que abrazó la causa del apruebo y el apruebo fue arrasado por el rechazo, y esto era evidente que iba a pasar. Desde mi perspectiva, es fundamental que Chile cierre el tema constitucional, pero el gobierno pudo haberlo hecho de otra manera. Entonces, la ansiedad de insistir con eso para buscar timbrar o firmar una nueva constitución como legado después del fracaso del plebiscito, creo yo que fue un error de Ujú. diagnóstico del gobierno que lo está pagando y lo está pagando muy caro. Vamos a la oposición, Cristian Valdivieso. Te hago la pregunta, ¿la hegemonía de la derecha está actualmente en el Partido Republicano tras estas elecciones? Sin duda, por ahora el dueño del timbre y las estampillas de la derecha es el Partido Republicano. Esta marea es muy grande y esta marea no solo afectó al gobierno, sino que afectó a todo el mundo de la centro-derecha y fundamentalmente a la centro-derecha que apostó por un nuevo proceso, apostando de alguna manera a la estabilidad del país. Pero hoy día el ritmo y la música la pone el republicano. Y es un tema complejo porque, como bien dices tú, lo que tenemos a la vuelta de la esquina son elecciones municipales, parlamentarias, etcétera.
Y la pregunta es, ¿qué van a hacer tantos militantes de Chile Vamos? Claro. Es decir, la gente de las gobernaciones, la gente de los cores, eventualmente los alcaldes, van a empezar a mirar inevitablemente a Republicanos, porque lo que demostró el día domingo Republicano es que como marca, es una marca muy sólida, y que le da un muy buen refugio a quien quiera posarse en ese paraguas marcario. Y por lo tanto, hay un tema importante. Ahora, dicho todo eso, no hay que olvidar, y Republicanos no puede olvidar lo siguiente, que mucha de su votación, a propósito de lo que conversábamos originalmente, mucha de su votación tiene que ver más que con una votación por ellos, es una votación contra otros. Y eso a veces dura poco, y Sí. lo hemos visto en el curso de la historia de los últimos años, tal como conversábamos delante. Por lo tanto, Republicanos hoy día tiene el sartén y el mango, pero tiene que confirmar que puede hacer las tortillas. Y para eso queda un tiempo. Y déjame centrarme en lo que es el Consejo Constitucional, porque el análisis dice, bueno, aquí los 3/5 de republicanos en el Consejo Constitucional, el derecho a voto, el poder de voto, y los 2/3 de la derecha, finalmente también es una responsabilidad y una mochila bien pesada para republicanos en términos también de lo que ha sido su visión sobre una eventual nueva constitución. Y lo que se apunta es que si este proceso es un fracaso, también eso podría tener implicancias para republicanos y la mirada presidencial de José Antonio Kast. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En parte sí, creo que hoy día el peso de la prueba, porque son dueños del proceso Claro. constituyente, el peso de la prueba y del éxito de eso está en republicanos. Y ahí vamos a ver tensiones importantes, porque efectivamente hoy día el partido que no quería un nuevo proceso constituyente, el partido que no quería o que no quiere una nueva constitución, El tiene que la lo lidera. responsabilidad Volvemos a las de que el paradojas. éxito, como las paradojas de las que venimos hablando, tiene la responsabilidad para la continuidad de su proceso, y para acercarse a la presidencia de la República tiene la urgencia de que el proceso sea exitoso, porque el peso de esta prueba hoy día está en manos de ellos. Y ahí vamos a ver qué rol o qué espacio empieza a ocupar la izquierda, porque efectivamente lo que tú dices es así. Es decir, si el Partido Republicano logra instalar la idea y en los hechos aprobar una constitución, y ellos abrirse al diálogo y facilitar este proceso para cerrar el tema constituyente, bueno, va a quedar muy bien posicionado de cara a las próximas elecciones presidenciales y a todas las elecciones que vienen. La pregunta es si la izquierda se lo va a hacer fácil y le va a dejar el espacio para que ello suceda, porque es una carta que le permite entrar a todas las otras elecciones. Cristian Valdivieso, se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras vamos a seguir conversando más adelante sobre lo que vaya sucediendo en el mundo político en el país luego de estas elecciones. Muchísimas gracias como siempre, Cristian. Gracias, Nicolás. Que estén muy bien. Buen Que te día. vaya muy bien, buen día. Gracias.